Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al Discipulado. Estamos estudiando los atributos de Dios. El día de ahora vamos a hablar de un atributo eh, muy especial, creo yo, uno de los atributos que nos generan o nos producen una conciencia mayor del amor de Dios, que es la gracia. Eh, Obviamente es un atributo que de igual forma consideramos importante compartir esta serie con el pastor Jaime y el pastor Marcelo, porque los atributos de Dios, como usted se ha dado cuenta esta semana, y espero que se haya dado cuenta, hay muchas eh, nociones que están equivocadas, hay muchos conceptos que hay que aclarar, hay muchos conceptos que de igual forma tenemos que ir corrigiendo. Y la gracia de Dios, pues, es una de aquellas atributos que, como es tal vez de un aspecto más positivo, muchos tienden a confundirlo, muchos tienden a tergiversarlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta noche en lo que estamos compartiendo y luego entramos ya al tema de la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias porque estamos reunidos hoy alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque en tu bondad estaba determinado desde antes que este mundo fuera creado, que estuviésemos hoy aquí, Señor, escuchando tu palabra en estas circunstancias, en este lugar. Te damos gracias porque nos has permitido por medio de esta prueba, muy posiblemente, Dios, evaluar cómo estamos en nuestras vidas, cómo estamos en nuestras creencias, el ver, Señor, si nuestra teología realmente se corresponde con aquello que creemos, si nuestra teología realmente eh, Señor, es verdadera en la hora de la práctica, o si realmente solamente estamos con un sistema de creencias que no se corresponde con nuestra práctica. Te pedimos que nos des la sabiduría entonces para poder analizar y ver esas cosas en las cuales debemos rendirnos a tus pies, Señor, y rendir esas áreas al control del Espíritu Santo, sobre todo también ejerciendo los medios de gracia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha unido el día de ahora y por aquellos que todavía se han de unir. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, como le mencionaba, vamos a hablar de la gracia de Dios. Mire, si hay un atributo que históricamente ha causado división en el cristianismo, es la gracia. Si hay un atributo que históricamente ha sido causa de división entre los mismos cristianos, es la gracia y cómo se percibe o cómo se entiende esta. Y yo sé que suena un poquito curioso decir que hay división entre los cristianos, pero la comprensión de la gracia de Dios puede ser una diferencia entre que una persona realmente sea cristiana y otro que no lo sea. Por muy difícil que suene, puede llegar a ese punto. Porque si pensamos que la gracia de Dios es algo que no es, podemos realmente vivir todas nuestras vidas engañándonos, perdón, y engañando a otros, diciendo que somos creyentes cuando lo que hemos hecho únicamente es tomar a Dios como un Dios consentidor. Entonces, es importante entender esto. Eh, Vamos a ver, entrando ahorita, vamos a ver 5 puntos, de hecho, que históricamente han existido sobre la gracia de Dios. Eh, y es interesante cómo muchos de ellos todavía están vigentes, y vigentes me refiero en personas que los creen, proclaman y enseñan. En primer lugar, el primer punto, y los que estamos ahorita en el seminario viendo la materia de Teología 3 va a parecer muy parecido, muy similar a muchos de los contenidos que vamos a ver ahora. En primer lugar, el pelagianismo, que viene obviamente de Pelagio, ahí por el siglo IV, siglo V. Él enseñaba, por ejemplo, y mire qué interesante esto, cuando hablamos de gracias, de gracia, perdón, siempre hablamos de salvación y está muy relacionado el tema de la salvación y cómo es que Dios salva al hombre. Entonces, Pelagio afirmaba y decía que Dios ha otorgado a todos libre albedrío que capacita al hombre para salvarse a sí mismo. O sea, Pelagio afirmaba que Dios y que la gracia de Dios en cierta forma era que él le daba al hombre un libre albedrío, que el hombre podía decidir si salvarse o no prácticamente. Eh, Posiblemente eso le parece muy conocido porque muchas iglesias de ahora, de hecho, hablan del libre albedrío. A mí me llama mucho la atención ver, por ejemplo, a veces cómo comentan las personas que ven nuestras transmisiones, ven nuestras publicaciones de nuestras predicaciones, y es muy preocupante, por no decir otra cosa más grave. Es grave realmente darse cuenta como muchos cristianos creen que esa postura es correcta,
como muchos cristianos creen que el libre albedrío es algo que realmente existe. Pero solo se lo digo, y ahorita no vamos a estar todavía en eso, vamos a llegar y no quiero adelantar todavía. El creer que el libre albedrío es algo que Dios nos ha dado, significaría básicamente que Dios le ha dado al hombre y ha depositado en el hombre la decisión de salvarse o no. Es decir, que el plan de Dios está en manos del hombre. Entendamos que entonces estamos hablando de que un Dios soberano está depositando en las manos de un ser falible, corrupto, la decisión de salvarse o no. Segundo lugar, por ejemplo, los católicos, la religión eh, obviamente tradicional, por así, como así le llamamos, ellos afirman que Dios asiste al ser humano en su búsqueda de la salvación. Para ellos la gracia, de hecho, es algo que se debe lograr por medio de los sacramentos, por medio de la práctica de la iglesia, por medio de la catequesis de la iglesia, es que la gracia se alcanza y Dios asiste por medio de diferentes medios, que es obviamente el principal es la iglesia y los sacramentos. De hecho, por ejemplo, para que una persona, si una persona, por ejemplo, está a punto de morir, usualmente lo que van a hacer es que van a llamar a un sacerdote para que venga y le lea pues los últimos ritos y le dé la extrema unción, y básicamente es una absolución del pecado. Y esa persona, después de ser confesada, en teoría está en gracia hasta que esa persona vuelva a pecar. Lo cual, si usted y yo estamos en lo mismo, bíblicamente hablando, eso se va a hacer en los próximos 2 minutos o menos, porque usted y yo sabemos que pecamos a cada rato, pecamos de muchas maneras y pecamos incluso inconscientemente. Entonces, ese sistema tiene obviamente una falla, porque está básicamente diciendo que la gracia depende de medios humanos, de obras, y si yo fallo, entonces estoy fuera de la gracia. Estamos dejando de nuevo la gracia en manos de los hombres. Y obviamente hay dentro de ese sistema de creencias, dentro de esta religión, hay también otros medios en los cuales también la gracia se alcanza. Por ejemplo, se sabe que existen la veneración, y dicen que es veneración, pero realmente es adoración a santos, adoración a otros intercesores por medio de los cuales podemos llegar a Dios. Ellos creen, por ejemplo, que la intercesión o la oración que le hacemos a María, ellos le llaman virgen, pero nosotros obviamente sabemos que ella no fue virgen toda su vida, sino que ella dejó de ser virgen en el momento que Jesús nació, y obviamente tuvo hijos después. Ellos creen que nosotros debemos orar a María para que María, que es llena de gracia, interceda delante de nosotros, delante de Jesús, quien a su vez está enojado con nosotros, y que Él entonces, por medio de la obra intercesora de María, va a ir delante de el Padre, que está todavía más enojado, y va a entonces ayudarnos para que podamos alcanzar la gracia. De igual forma también los santos. Usted se dio cuenta, por ejemplo, hace unos años que declararon santo al famoso Monseñor Romero. Entonces, lo que ellos afirman es que, bueno, que este hizo unos milagros y se le atribuyen a ellos. ¿Cómo se lo atribuyen? Pues obviamente es bien difícil hacerlo. Pero la gracia básicamente para ellos está subyugada a los medios que la iglesia da, a una práctica o a unas obras que deben hacerse. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a los universalistas. Los universalistas afirman que la cruz proveyó favor inmerecido para todos, así que al final todos vamos a ser salvos, lo cual bíblicamente, hermano, no es cierto. Bíblicamente la Biblia, para la redundancia, afirma que únicamente unos pocos van a ser salvos. Pocos me refiero a unos que Dios ha escogido. No dice la Biblia en ninguna parte que todos hemos de ser salvos. De hecho, la mayoría de pasajes que toman los universalistas son pasajes que lamentablemente se han sacado de contexto, y que una interpretación adecuada o un uso normal del lenguaje nos da a entender que obviamente no es que eso sea cierto. Vemos también otro punto de vista, que es el arminianismo, que es lo que creen la mayoría por ejemplo, denominaciones como Asambleas de Dios, por ejemplo. Ellos creen que, por ejemplo, el arminianismo, lo que ellos proponen en sus postulados es que el hombre puede colaborar con Dios en la salvación, que Dios de hecho le da al hombre algo que se llama gracia preveniente, que es que Dios le da la capacidad al hombre de ayudarle ahí,
Ahí no, ahí es una salvación en la cual el hombre coopera con Dios. Bíblicamente eso también es imposible, amado hermano, y vamos a ver por qué en un momento. Y por último, el quinto punto de vista, que obviamente es el que nosotros como su iglesia creemos que es el punto de vista bíblico, es el calvinismo. El calvinismo, amado hermano, no es que nosotros adoremos a Calvino o que nuestra religión sea el calvinismo, sino que el punto de vista o la postura, así se llama, porque viene de Juan Calvino, que es lo que afirma y lo que él afirmaba, lo que afirmaba y defendió ante pues diferentes errores que había en la iglesia en ese momento, es que todo hombre es condenado, todo hombre está de por sí condenado y es Dios quien escoge, que el hombre está muerto espiritualmente y que es Dios quien escoge, busca y salva a algunos. Únicamente quien Él decide salvar es aquellos que van a ser salvos. Pero mire qué diferencia hay entre, por ejemplo, un arminianismo que afirma que Dios, que el hombre coopera con Dios en la salvación, a un calvinismo en el cual dice que el hombre está completamente muerto, está condenado y está descalificado e inutilizado. No tiene ningún tipo de capacidad para cooperar con Dios. De hecho, a Dios no le interesa la cooperación del hombre, pero más importante aún, no hay hombre a quien le interese cooperar con Dios. Todo hombre está muerto espiritualmente y ningún hombre desea de Dios, a menos que Dios ponga eso en nosotros. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo definido nuestra postura respecto a la gracia, hay que entender entonces qué es la gracia. ¿Qué es gracia? Pues bueno, bíblicamente hablando, la gracia de Dios es su perfección o es su atributo que le describe a Él concediendo el favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo, porque lo han rechazado y están bajo la sentencia de la condenación divina. Básicamente, y la palabra que se ocupa acá para gracia bíblicamente es caris o haris, charis si lo quieren leer transliterado, que lo que significa básicamente es un favor, es un regalo, algo que usted no podía lograr por usted mismo. Por ejemplo, si una persona solamente tiene la capacidad para comprar cierto artículo, pero viene alguien que para su cumpleaños le dan un regalo en efectivo y ahora esa persona puede comprarse una camisa que no vale $20, sino que puede comprarse una camisa que vale 40, eso es un regalo que recibió, obviamente. No lo logró por sus propios medios, no lo logró por su propia suficiencia, sino que fue, y por su mérito incluso, porque no tenía él los medios para hacerlo, sino que ahora lo que tiene en su mano es algo que le fue regalado. No es algo que merecía, de hecho, sino que se le regaló. Si hubiera sido merecido, habría sido trabajo, no un regalo. Entonces, la gracia de Dios le describe a Él concediendo favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo, que somos todos nosotros, porque lo han rechazado y están bajo la sentencia de la condenación divina. Para entender la gracia, hay que entender la realidad del hombre. No tengo todo el tiempo para explicarlo ahorita, pero la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Que la Biblia dice en Romanos 3:23 que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Literalmente lo que el griego quiere decir ahí es que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Nos hemos quedado faltos del estándar que Dios puso. Por ejemplo, si yo sé que el ejemplo es medio burdo, cuando usted ve, por ejemplo, las peleas de boxeo, cuando ve las peleas de la UFC, ellos tienen límites de peso. Por ejemplo, si un luchador quiere pelear en peso tal, tiene que pesar, digamos, abajo de 200 libras. Si él por alguna razón pesa 201, no llega. O por ejemplo, si para pelear en pesos pesados tienen que pelear más de 200, pesar más de 200 libras y ese peleador pesa 198, por mucho que brinque, por mucho que patalee, por mucho que haga berrinche, no califica, no puede calificar. Lo que la Biblia dice del hombre es que el hombre está descalificado, que el hombre no tiene o no logra cumplir la norma de Dios. Y no es por un par de libras, es de una forma astronómica, amado hermano. Es de una forma espectacular que el hombre falla la norma de santidad de Dios. Para ponérselo un poquito de perspectiva, la norma de Dios es una santidad perfecta. Es que usted y yo no pequemos nunca.
Y yo le puedo asegurar que usted por lo menos en la última media hora ha pecado unas 5 veces como mínimo. Porque para Dios no es solamente lo que usted hace, actúa, sino que incluso lo que piensa y lo que no deja, y lo que no hace o lo que deja de hacer. Entonces, la Biblia nos dice reiteradas veces que estamos completamente incapacitados e inmerecedores del favor de Dios. Y la gracia esencialmente es eso, favor de Dios dado de una forma no merecida. Por tanto, no incluye en sí misma una base alguna en el mérito o en la falta de mérito. Dios da gracia no con base en que nos hayamos ganado algo o en que nos falte algo. Claramente nos falta, pero Él lo hace porque a Él le trae placer. Efesios 1 dice que Él hace todo conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, aquello que a Él le gusta, aquello que Él decide. Por ejemplo, si usted va, por ejemplo, a comer pupusas y usted coge 3 de queso y la gente le puede preguntar, mira, ¿y por qué pedís 3 de queso? Porque son las que me gustan y así, y por eso. ¿Por qué no pedís revueltas? Porque no quiero. A Dios le produce placer, a Él le da gozo en sí mismo, le produce un beneplácito el elegir no con base en nuestros méritos, sino con base en su determinado consejo, con base, perdón, en lo que Él ha decretado y en lo que Él quiere. Si hubiera una base en el mérito humano, estaríamos diciendo que la obra de Cristo no es necesaria, porque el hombre se podría salvar a sí mismo. Cristo y su obra expiatoria fueron necesarias precisamente porque estábamos completamente descalificados. Ahora, hay que entender algo, y ahí lo menciono en la presentación. La gracia de Dios, que es favor de Él, que Él da favor inmerecido a los que no lo merecen, pero también hay que entender que Dios se favorece a sí mismo por encima de todas las cosas, siempre y en todas circunstancias. ¿Qué significa esto? Que la gracia no es algo que podamos disponer a nuestro antojo. Ah, bueno, sí, hoy voy a pecar porque hoy voy a hacer uso de la gracia. Él va a poner su santidad por encima. Su gracia está en perfecta armonía con los demás atributos porque, por ejemplo, entonces, Él puede ejecutar su justicia y rectitud obrando desde la gracia. Es decir, por ejemplo, usted y yo no merecemos ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es nuestro mérito, no hicimos algo bueno. Hace poco me preguntaba alguien, mira, pero, o sea, ¿y no será que Dios realmente habrá tenido alguna base o alguna característica que vio en nosotros para escogernos? Y la respuesta es no. Él no dio absolutamente nada diferente. Todos para Él estamos bajo la misma norma, que es que no podemos cumplir nada de lo que Él quiere. Él nos escogió simplemente porque Él quiso. Ahora, ¿lo merecemos? No, definitivamente no, y espero que quede claro eso. Pero si no lo merecemos, hay que entender que todo lo que viene también con la salvación y con la elección también es no merecido. Por ejemplo, la santificación, el ser nosotros formados a la imagen de su Hijo, no lo merecemos. Ahora, si Él nos santifica por medio de una prueba, por medio de disciplina, eso tampoco es merecido. Es decir, no nos merecemos que Dios nos ame al punto de corregirnos. No nos merecemos que Dios nos corrija. No nos merecemos que Dios nos forme. No nos merecemos que Dios nos discipline. Pero ahí también la gracia está obrando junto con la rectitud, con la justicia, con su santidad, porque Él está disciplinándonos conforme a lo que Él considera que es recto y lo hace no con base en nuestro mérito. Él nos ama sin ningún tipo de base en mérito humano. La gracia de Dios también tenemos que entender que alcanzó su punto más sublime con la revelación de Jesucristo el Mesías. Dice Juan 1.17, y este es el versículo obviamente de donde toma nombre nuestra iglesia. Dice Juan 1.17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí la frase ser hecho realidad se refiere a, bueno, o sea, a algo ya tangible, algo ya palpable, porque no hay una revelación más perfecta de la gracia de Dios que Jesucristo mismo. Porque su función aquí en la tierra, obviamente, era hacer la voluntad del Padre, rendir todas las cosas en Él, pero Él sabía que venía acá para cumplir una obra expiatoria en la cual la gracia de Dios se iba a poner de manifiesto. Entonces, cuando usted vea la gracia o quiera pensar en la gracia, debe necesariamente ver a la cruz, debe necesariamente ver a Cristo. De igual forma, la gracia de Dios se muestra en una evidente y clara correlación con su misericordia.
Aquí la misericordia la vamos a estudiar posiblemente aparte, pero tiene muchísimo que ver con la gracia. Mire qué importante lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, es abundante en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ahí entra misericordia, amor, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, cuando no lo merecíamos, es decir, por gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí lo dice al final de Efesios 2:5. Por gracia habéis sido salvados. Mire qué interesante. Aquí entra en conjugación el amor. El amor fue aquello que le movió a hacer algo de la manera que lo hizo. Y Él es rico en misericordia y por eso obró de esa manera. Y Él determinó entonces que por gracia fuéramos salvados. Entra en una perfecta correlación esos tres atributos: la misericordia, el amor y la gracia. ¿Qué es la misericordia? Básicamente la misericordia es, no me meto ahorita, pero solamente para definir la diferencia, la misericordia es el atributo de apiadarse, de sentir compasión por aquel que se encuentra en una posición miserable. De hecho, muchos afirman o muchos creen que la palabra misericordia, su análisis viene de miseria, obviamente, y cordia o cardía, que es corazón para la miseria, que es cuando nuestro corazón, por ejemplo, si usted ve a una persona en la calle que no ha comido y usted tiene la gran hamburguesota y esa persona posiblemente no ha comido en días, su corazón tiene misericordia, usted va a compartir eso con esa persona, que lamentablemente por diferentes circunstancias está en una situación miserable. Entonces, el moverse, el que su corazón se mueva hacia eso, o hacia alguien que está en miseria, es misericordia. Entonces, para Dios, esencialmente es lo mismo, y de hecho una forma perfecta. Su misericordia es que Él se mueve hacia aquel que estaba en una situación miserable, entiéndase, nosotros. Y esta misericordia en Efesios 2 da pie a la gracia al no retribuir a o sea, a nosotros, al hombre, con base en nuestro mérito. Misericordia también es, y la diferencia con la gracia, es que misericordia es no darle a alguien lo que sí se merece, sino que mostrarle algo más que es gracia, que es darle lo que no se merece. De nuevo, misericordia es no darle a alguien lo que sí se merece y gracia es darle lo que no se merece. Bíblicamente nosotros merecemos el castigo eterno. Dios en su misericordia a los elegidos no nos da ese castigo y no nos merecemos el cielo y Dios en su gracia nos da la vida eterna. Pero a hacer sentido si no al final lo podemos ver. Mira qué interesante. De hecho, Juan Calvino afirma: por tanto, nada impide decir que la justificación de los hombres es gratuita y debida a la pura misericordia de Dios, y que el mérito de Jesucristo interviene como medio subordinado a dicha misericordia. Y aquí, valga la aclaración, hablando de misericordia, lo hace en su libro Institución de la Religión Cristiana, que habla de la gracia. Es decir, Calvino entendía la correlación que había perfecta entre gracia y misericordia, y cómo el mérito de Cristo, o sea, la vida perfecta que Cristo vivió, estaba subordinado a la misericordia de Dios que había determinado que ocurriese esto. Ahora, entramos ya a la parte gruesa de esto. Ahorita ha sido únicamente la introducción. Vamos a hablar ahorita de la gracia de Dios en dos aspectos, y eso nos va a llevar una buena parte. Voy a procurar ir lo más rápido posible para no retrasarnos. Hay que entender qué es lo que dice la Biblia acerca de la gracia entonces, ya que esto va a constituir la base de lo que vamos a afirmar acerca de esta. La Biblia hace una división clara en cuanto a la gracia y cómo se ve de diferentes formas con base a o desde la óptica del receptor. No es lo mismo la gracia que recibe una persona que no es elegida y una persona que sí es elegida. Hay una gracia que todo ser humano recibe y hay una gracia que únicamente los elegidos han de recibir. Por un lado, como usted puede ver ahí, ve la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Bueno, que Dios en su gran bondad da bendiciones inmerecidas a todo ser humano, independientemente de su condición de seres opuestos a Él. Ya vamos a ver qué es esto. No es que Dios salve a todos, sino que Dios en su gracia da bendiciones inmerecidas a todos. Y la gracia especial, que Dios salva a algunos y esos no lo merecen. Ya la salvación ya muestra algo mucho más particular de parte de Dios. Ahora, hablemos de gracia común. Como le menciono, como dice ahí, es que Dios está
dando bendiciones inmerecidas a todo ser humano independientemente de la condición. Por ejemplo, ¿cómo vemos esto? Y aquí le pido si puede buscar su Biblia, por favor, porque vamos a utilizarla bastante. ¿Por qué me interesa que ocupamos mucho la Biblia? Porque no quiero que usted piense que lo digo yo, sino que usted pueda ver en la misma Biblia lo que la Escritura dice. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver la gracia común o cómo Dios da bendiciones inmerecidas a todo el mundo? Aún aquellos que son opuestos a Él y aún aquellos que no han creído en Él y aún aquellos que no le aceptan como Dios, aquellos que le rechazan. Bueno, en primer lugar, veamos, Dios es bueno para con todos, Dios da bendiciones para todos. Lucas 6:35 dice, mire qué interesante. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Aquí viene el punto. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Cómo? Veamos algunos casos. Segundo, Dios suple la necesidad de todos. Esta tierra está diseñada y esta tierra produce fruto para suplir necesidades para todos. Si un cristiano y un no cristiano planta un frijol, a los dos les va a germinar con las mismas condiciones. Hechos 14:17 dice, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, hablando de Dios, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Aquí Pablo le está hablando a griegos que no creían en Dios y le está diciendo que el Dios que él creía hacía descender lluvia tanto en los no creyentes como en los creyentes. Tanto los creyentes como no creyentes tenían una cosecha fructífera y su corazón era lleno de alegría por haber podido comer o alimentarse o tener sustento para cierto tiempo. Entonces, aquí lo que dice es básicamente gracia común, que Dios bendice tanto al que cree como al no cree de una forma muy particular. Tercer lugar, que vemos la gracia común, por ejemplo, Dios mantiene la creación, Dios sustenta la creación para beneficio de todos, es decir, no solamente para los creyentes. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si viene un huracán, no solamente le cae al no creyente. Si sale el sol y le seca la ropa, no solamente le seca la ropa al creyente, ¿verdad? A todos se le seca la ropa. Entonces, usted puede ver acá que Dios mantiene el ciclo funcional de la creación, mantiene la creación en su funcionamiento diseñado, tanto para creyentes como para no creyentes. Por cierto, por si alguien tiene la duda, aquí a qué se refiere Mateo 5:45 cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí no se refiere a la adopción de hijos que habla de la salvación, sino que debe usted entender que aquí se refiere a una figura que ocupan los hebreos, que cuando dicen que alguien es hijo de alguien es porque se parece a ese. Entonces, cuando usted lee en contexto Mateo 5, lo que está diciendo acá es que para que seáis hijos de vuestro Padre es para que sea evidente que usted refleja el parecido que tiene con su Padre. Solo como aclaración ahí. Otra manifestación de la gracia común, que Dios da gracia o Dios da un favor inmerecido, tanto a creyentes como no creyentes. Dios refrena el avance de la maldad. Aunque este mundo está bien corrompido, aunque este mundo está bien fregado, por no decir otra palabra, Dios refrena que no sea peor todavía por medio de la conciencia, por medio del conocimiento que todo hombre, aunque no sea creyente, Dios, hay algo todavía en ellos de parte de Dios que les refrena de ser todavía peores. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, o sea, hay algo en ellos, en los no creyentes, que les dice por instinto, ya está programado en nosotros, los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es decir, que Dios ha depositado aún en creyentes o no creyentes algo llamado conciencia, que de una u otra forma le muestra algo, algún reflejo, aunque imperfecto, de la ley de Dios que le dice que algo bueno o algo es malo, que matar, por ejemplo, no es algo bueno, que robar no es algo bueno. Hay algo que en la mayoría de humanos dice que no está bien cierta cosa. Y eso que Dios por gracia permite,
es lo que evita que esta sociedad o que el mundo entero no colapse. Míralo de una forma tal vez contextualizada. ¿Por qué ahorita todavía no hay saqueos o por qué todavía no hay, eh, no sé, disturbios en las calles de la gente haciéndose, no sé, peleando por lo que está pasando? Sí, claro, hay un contexto político, histórico, claro, lo entiendo, pero no descarte que es la gracia común de Dios que está permitiendo o que está provocando que esas personas no lleguen todavía a lo peor que pueden hacer. Y por último, también en cuanto a la gracia común, Dios demora el juicio de todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí Dios lo que está diciendo es que, ¿por qué Dios no ha ejecutado su juicio? Porque Él todavía está dando la gracia común a todos, dando chance de que aquellos que tienen que arrepentirse se arrepientan. Ahora, hay que entender que la gracia común, incluso esta gracia común que no es dada exclusivamente a los que son salvos, es gracias a la cruz. De hecho, esta gracia común, como le menciono ahorita, tiene como función o como propósito el mantener a este mundo todavía funcionando, de modo que la gracia especial que vamos a ver en un momento pueda manifestarse. Hay que aclarar que la gracia común no puede salvar a nadie. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo pues creerán si nadie les predica? Entonces, hay que entender acá que nadie va a creer solamente por ver la gracia común, solamente por decir, ah, llovió, ah, pues yo creo, sino que debemos entender. ¿Dije alguna herejía, pastor, que me quiere decir algo ahí? Ah, bueno, ok. Entonces, Romanos 10:14 lo dice claramente, que vamos a venir a creer cuando a alguien se le predique. No es por medio de la gracia común. La gracia común no salva a nadie. La gracia común únicamente es Dios en su bondad, porque Él es gracia y Él no puede no dejar de mostrar esa gracia. Él no puede dejar de mostrar esa gracia, perdón, que Él mantiene este mundo funcionando hasta que Él decida que ya se salvó el último que tiene que salvarse y que debe ejecutar aquello que sigue en su plan escatológico. Ahora, Dios también muestra su gracia común para ser glorificado en su bondad, pero también en su juicio. Cuando tenga tiempo, lea Romanos 2:5 y se va a dar cuenta que Dios muestra esta gracia común para que incluso aquel que dice que no podía conocer a Dios entienda que en su juicio Dios va a ser glorificado porque Él dio bendiciones inmerecidas a aquellos que no lo merecían. Ahora entramos a la gracia especial, que es la que posiblemente nos interesa más. La gracia especial de Dios se resume dentro de una afirmación categórica. Dios salva a pecadores por su pura gracia, sin ningún mérito de aquel que recibe la salvación, y salva únicamente a algunos a quienes Él escoge. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Gracia y salvación van siempre de la mano bíblicamente, hermano. Debemos considerar entonces cómo esta gracia se manifiesta en varios aspectos de la vida cristiana. Y le ruego por favor que ponga atención, porque la gracia no solo tiene que ver con la salvación, sino también cómo esa salvación se manifiesta en nuestra vida ahorita. Vamos a ver muchos pasajes de la Biblia ahorita y le ruego que si la tiene lo busque, si no, pues que ponga atención. Dice, en primer lugar, ¿cómo se manifiesta esto? Los remanentes escogidos por gracia, es decir, lo que ya le mencioné, Dios no lo eligió a usted, hermano, por ningún mérito que usted tuviera. Eh, este cantante, ¿cómo se llama? Marcos Vidal, tiene una canción que, o sea, emotivamente es bien bonita, que se llama ¿Quién soy yo? Y dice, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para creerme, es que no entiendo la razón de tanto amor. Es que, de hecho, sí ya le dijo cuál es la razón, y ya le dijo qué es lo que vio en él. Vio en el pecado, pero lo vio en todos. Dios escoge por gracia. Y también no es que Dios como que empezó así como de ti, Marín de Pingüe, y escogió así al que, a ver, no, Él escogió conscientemente. Nuestra elección se ha dado desde la eternidad en la eternidad. No ha habido ningún momento en el cual Dios no haya sabido, y eso lo digo de una forma obviamente antropomórfica o antropopática, si quiere decirlo así, en la cual Dios no haya sabido que nos había de elegir. Él nos eligió por gracia.
Si usted falla, y esto no quiere decir también que vamos a tener permiso para pecar, pero debe usted entender de que la gracia de Dios no le va a llevar a que usted se aleje de Él, sino que al contrario, si usted ha recibido la gracia, usted va a ser llevado al arrepentimiento. Si usted entiende que usted eh, fue elegido cuando no había cometido ninguna cosa mala, pero tampoco ninguna cosa buena, se da cuenta entonces que no depende de usted. En segundo lugar, la gracia especial se manifiesta en que somos regenerados por gracia. Esa vida que Dios nos da, la regeneración es el proceso por medio del cual Dios, antes de que nazcamos de nuevo, y tiene mucho que ver, prácticamente algunos lo asocian con el mismo proceso, Él, cuando estamos muertos, Él nos da vida. De hecho, dice primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y el que nos dé vida para poder creer en Él y para poder nacer de nuevo es por gracia. Es un regalo. Hermano, yo sé que puede sonar repetitivo y puede sonar como que estoy reiterando lo mismo, pero yo le ruego a Dios de verdad que si usted se va de ahora, de esta reunión con algo, es que usted pueda entender que no se trata de usted, que no hay mérito en usted, que no hay algo especial en usted, sino que es la pura soberanía que manifestada de Dios en su gracia que Él quiso hacerlo así. De hecho, el creer es por gracia. Dice Hechos 18:27. Cuando Él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Usted no decide creer. Hay una canción que decía, a mí esa canción no me gusta, he decidido seguir a Cristo. O sea, no vuelva atrás, güey. Está bien, no vuelve atrás, pero no vuelve atrás porque Dios lo va a mantener así. Y usted no lo eligió por su voluntad. No lo eligió porque usted haya tomado una decisión, así como dicen los arminianos, que usted pues le colaboró con Dios. Ah, es que a Dios rogando y con el mazo dando. No, que hay que ayudarte, que te ayudaré. Eso no es bíblico, hermano. La Biblia habla claramente acá que incluso el hecho que usted crea le fue dado por gracia de Dios. Usted no eligió a Dios, Dios le atrajo a Él. De hecho, también, bueno, hablamos de ser escogidos, de ser regenerados, de creer, y también la Biblia dice que somos justificados por gracia. Es decir, que el peso del pecado que había contra nosotros, la culpa que había contra nosotros, aquello que nos hacía culpables delante de Dios, ha sido quitado y hemos sido declarados justos en Cristo por gracia. Dice la Biblia en Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. De nuevo, justificados por su gracia. Usted y yo merecemos ser castigados. Merecemos ir al infierno. Merecemos recibir la ira de Dios, pero no la vamos a recibir porque Dios ahora ve en nosotros la justicia de Cristo y eso nos fue puesto encima, nos fue imputado, que es un término legal, por pura gracia. También el perdón viene por gracia. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Me detengo acá. Yo, perdón, pero en Efesios podría hablar un montón. Aquí dice que la gracia de Él no es pequeña, no es limitada, sino que hay riquezas en su gracia, que hay abundancia de riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. O sea, el perdón de nuestros pecados, hermano, el que usted sea perdonado, no es con base que Dios ha dicho, bueno, tal vez, ni modo. No, dice que es con base en las riquezas de su gracia, que hay gracia abundante en Cristo y que ha hecho abundar para con usted. ¿Por qué Él lo hizo abundar para con usted? Porque había mucho pecado que perdonar. Incluso ahora seguimos pecando y su gracia se sigue manifestando en que Él ese perdón lo sigue haciendo y lo sigue manteniendo, porque Él no decidió perdonar con base a solamente un poco de pecados.
Él perdonó con base a saber todo lo que habíamos de hacer y todos los pecados que habíamos de cometer. Somos santificados por gracia, es decir, somos hechos con base, o sea, somos hechos, perdón, conforme a la imagen de su Hijo, por gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia, que es sinónimo de ser santificado, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Usted va a crecer en el Evangelio, usted va a crecer y va a ir cambiando. Si usted, por ejemplo, tiene en la iglesia 6 meses, tiene en nuestra iglesia o en el Evangelio 1 año, y usted ahora, por ejemplo, ya no es tan irascible como antes, ya ahora ya no está amarrado al alcohol que antes lo amarraba, ya no es violento como antes. Eso no se ha debido a que usted lo haya ganado o se lo haya merecido. Se basa en la gracia y Él por su gracia le permitió ser santificado de esa manera porque usted ha crecido en el conocimiento de precisamente esa gracia. Aquel que pretende cambiar por sus fuerzas no ha entendido el Evangelio. Mire qué interesante, también los dones espirituales se otorgan por gracia. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsase en proporción a la fe. Ahora, lo que me interesa acá es decir esto. Y por cierto, y recuerdo lo que ha enseñado nuestro pastor. Nosotros como iglesia, gracia y verdad, somos cesacionistas, es decir, creemos que los dones de confirmación, los dones milagrosos ya han cesado. Dios puede hacer siguiendo siendo milagros, sí, pero no a través de una persona que tenga el don, que por quien sea que ore se va a sanar. Él lo hace conforme a su soberanía. Pero acá es bien interesante ver que la diferencia que hay entre primera carta a los Corintios del 12 al 14 y Romanos es de unos 5 años, pero mientras que en Corintios Pablo les llama a los dones neumáticos, es decir, dones espirituales, acá Pablo les llama a los dones carismas, es decir, regalos, cosas que vienen de la gracia de Dios. El don que Dios le ha dado a usted es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia en su persona. No es para que usted se crea, no es para que usted diga, yo soy un regalo, valórenme. No, aquí se refiere a que Dios ha dado regalos a la iglesia en las personas de cada uno de ustedes. Cada uno que llega a gracia y verdad es una manifestación de la gracia de Dios, porque aprendemos de usted, somos bendecidos con su vida y esperamos también poder bendecir la suya de cualquier forma que lo podamos hacer. La gracia, de hecho, es suficiente. Segunda, usted lo ha leído muchas veces, cuando Pablo le pide a Dios que quite de él el aguijón. Dice 2 Corintios 12:9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. La gracia es suficiente. ¿Qué se refiere acá? Que lo que Dios nos ha dado y todo aquello que Dios nos va a proveer es con base en la gracia. No hay nada que usted se tenga que ganar. No hay nada que usted tenga que ganar un mérito. De hecho, si usted logra vivir una vida conforme al estándar de la palabra, no se trata de usted, se trata de Dios obrando en usted, se trata de Cristo obrando en usted. Y por último, hablando de la gracia especial, la gracia da vida eterna. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine. Escucha esto, la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cada instante que estemos en la vida eterna, porque no va a haber tiempo obviamente, pero igual, cada segundo que estemos allá va a ser por gracia. Cada disfrute que tengamos en la eternidad va a ser por gracia. Y esa vida eterna la hemos recibido acá también por gracia. Dos cosas especiales que quiero que mantengamos en mente acerca de la gracia especial. En primer lugar, que la gracia salvífica viene por la fe. Y eso, incluso esa fe no la tuvo usted, sino como dice Efesios 2:8, Dios también se la dio. Efesios 2:8 dice, mas por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, Efesios 2:8, perdón, que me cortó un pedazo. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe que usted tuvo para creer en Jesucristo y venir a Él y recibir esa gracia
Esa fe se la dio el Señor. No se la ganó usted, no la tenía. Que yo siempre fui bien devoto, fíjese, pero como después me predicaron, yo decidí creer. No, eso fue Dios el que provocó eso en usted. Y por otro lugar, la gracia viene por la fe, pero también la gracia de Dios es irresistible. Es decir, que aquel a quien Dios ha decidido salvar va a venir tarde o temprano a él. Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. La pregunta, ¿un muerto puede resistirse a que se lo lleven a otro lugar? ¿Un muerto puede decidir? Mi esposa siempre me dice, cuando quiero que, no me acuerdo si me dice, se me olvidó ya porque no quiero que me cremen o no quiero que me quemen, quiero que me entierren. Y yo, bueno, igual, yo le digo que sí, pero ya cuando esté muerta, o sea, ella no tiene forma de decidir qué va a pasar con ella, a menos que lo dejen en algo legal, y no dar idea, ¿vale? Un muerto no tiene capacidad de elegir, un muerto no tiene la capacidad de decir que sí o que no, y eso aplica para ambos lados. Un muerto no puede decir no quiero esto, es decir, no puede decir no quiero la gracia de Dios, porque si Dios se la dio es porque está muerto y le da vida, Él lo va a resucitar. Obviamente hay que entender acá, y vamos a hablar más adelante de esto, lo que pasa con aquellos que no son elegidos es que simplemente la gracia de Dios específicamente no se manifiesta en la vida de ellos. Específicamente en los escogidos, la gracia de Dios es irresistible. Tarde o temprano, puede que tarde días, puede que tarde años, el proceso en el cual Dios posiblemente lo va a usted golpeando o triturando o formando, pero en el momento que Él quiera que usted venga a Él, usted va a venir a Él. Y terminemos ya, porque me quedan simplemente unos minutos. Ya en la vida práctica, entonces, entender esta gracia, cómo se debe ver o cómo se debe reflejar. En primer lugar, la gracia, si bien como le digo, es todo gratuito y la gracia es todo un favor de Dios, esto no debe significar entonces de que vamos a estar inertes y diciendo, bueno, aquí me voy a esperar voy a quedarme esperando que Dios obre. O le decía a uno, mira, hacer las cosas en las fuerzas de Dios, o sea, no te forces. Usted hace las cosas en sus fuerzas cuando, perdón, se cortó por un momento. Usted hace las cosas en las fuerzas, en sus fuerzas, cuando usted no entiende que la gracia de Dios viene también dada por diferentes medios. Obviamente le fue dada a usted en la salvación, pero la gracia de Dios en su vida diaria se manifiesta por medio de la lectura de la palabra, la oración, el congregarse, si bien ahorita no podemos físicamente, pero hacerlo acá, las autoridades que son los pastores. Somos muestra, o sea, eso nos muestra que la gracia de Dios también viene de maneras. Entonces, yo hago las cosas en mis fuerzas cuando yo pienso que puedo vivir la vida de santidad que Dios me pide sin leer la palabra, sin orar, sin congregarme y sin someterme al pastor, a los pastores. Los pastores no somos personas perfectas, pero Dios ha dado específicamente que la gracia también se dé por medio del gobierno de la iglesia. Obviamente, la gracia también implica que puede haber errores y puede haber perdón. Pero debemos recordar, en primer lugar, lo que le acabo de mencionar, que usted no puede vivir la vida que Dios le da por medio de sus fuerzas si ignora cómo Dios manifiesta su gracia. Pero ahora, si usted entiende esto, si usted lee la Biblia, si usted ora la palabra, si usted se congrega, si usted tiene comunión con otros, mire lo que dice la Biblia respecto a la gracia de Dios. Perdón, solamente se me olvidó cambiar un momento esto. La gracia de Dios nos debe llevar a 5 cosas. En primer lugar, un esfuerzo. Primera Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendía que él era el último, el peor, el menos merecedor de todo. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Mire qué especial esto. Que la gracia de Dios le llevó a Pablo a trabajar más que los demás.
No es porque sea gratis, quiere decir que vamos a ser unos haraganes, sino que al contrario, cuando entendemos que Dios nos ha dado todas las cosas que hablamos ya por gracia, es decir, gratis, ¿cómo nos vamos a quedar ahí sentados? Y dice aquí Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Si Dios le ha dado gracia a usted, esfuércese, trabaje por el Evangelio. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete, es decir, cobra fuerzas, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted fuera de Cristo no podía predicar el Evangelio, no podía vivir la vida que ahora vive, pero ahora si lee la Biblia, ora la palabra, lee la palabra, ora, se congrega, tiene comunión con sus hermanos, usted crece, entonces se puede esforzar, porque ahí la gracia de Dios es la que está obrando en usted. Usted posiblemente está viviendo una vida en derrota, y no quiero decir, vamos a vivir en victoria, no, sino que de derrota en derrota contra el pecado, porque no se ha dado cuenta cómo la gracia de Dios, necesariamente Dios ha determinado que opera por medio de los medios de gracia. En segundo lugar, la gracia me debe llevar a mostrar una actitud humilde en mis relaciones con otros, incluso no creyentes. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Miren, ¿qué lugar queda para jactarse si usted acaba de entender que todo lo que tiene espiritualmente hablando no lo merece? Usted no es superior a nadie, ni siquiera a alguien que no sea creyente. La única diferencia que hay entre usted y aquel que es no creyente es que Dios, en gracia o por gracia, le ha escogido a usted y le ha hecho nacer de nuevo ya. De ahí no hay ninguna diferencia. Usted no puede entonces menospreciar o juzgar a una persona sintiéndose moralmente superior, porque la única diferencia que hay es que Dios en usted ha hecho una obra que posiblemente no ha hecho en el otro. Ahora, esto no quiere decir que en la iglesia no deba haber también un juicio que es para disciplina. Claro, pero por eso la Biblia dice en Gálatas que debemos corregirnos, pero también en espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos primero. Es decir, en primer lugar, viendo qué problema hay en mí, viendo lo pecaminoso que yo soy, antes de corregir al otro. Pero piensa acá en la gracia, amado hermano, en una discusión sobre quién tiene la razón. Claro, yo soy el primero que fallo con esto. Me cuesta y me tardo, a veces demasiado, en recordar que yo no merezco nada. De hecho, el reclamar algo, el pensar que tenemos derechos como creyentes, en no entender la gracia. Entonces, en primer lugar, un esfuerzo. En segundo lugar, la gracia me lleva a ser humilde. En tercer lugar, la gracia me debe dar un sentido de responsabilidad y urgencia por invertir mi vida de una forma correcta. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndole a otros, sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted no le sirve a sus hermanos, si usted, por ejemplo, le decimos, vamos a limpiar la iglesia, vamos a limpiar el templo, y solo aparecen los mismos 7 pelones, y los demás que ya son miembros de la iglesia no aparecen, amada iglesia, amado hermano, usted no está administrando la multiforme gracia de Dios. Si Dios le ha dado dones a usted, tiene la responsabilidad de desarrollarlo, de capacitarse para entonces servir a otros. Si usted es miembro de GIB, pero no se está preparando en la palabra para servirle a otros, usted no está siendo un buen administrador de la gracia, porque Él le ha dado gracia para que usted se la sirva a otros, que esos dones sean servidos a otros y así nos edifiquemos mutuamente en la iglesia. En cuarto lugar, debe haber una conciencia de prioridad de compartir a otros el evangelio. Es decir, yo ahora leí algo bien interesante. Una persona que yo conozco ponía ahí en Facebook y decía, citando muy grosso modo, me he fijado que muchas iglesias le han dado mucha prioridad a predicar el evangelio y se están insistiendo en ello, pero se nos ha olvidado que lo más importante ahorita es la ayuda al prójimo, lo cual, amada iglesia, no es cierto. Yo sé que suena malo, suena egoísta y va a decir, bueno, y entonces, pues, mire, de nada me sirve que yo le ayude a una persona y que le dé de comer
si esa persona fallece esa noche y se va al infierno porque no le compartí el Evangelio. No sé si me doy a entender, espero darme a entender. Está bien, claro, el ayudar a los pobres y la labor social viene en la iglesia como fruto de haber hecho algo más importante primero, que es predicar el Evangelio. Primero es el Evangelio, porque es la función, sino que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia que es, según Efesios 3, la encargada de proclamar al mundo las riquezas de la gracia de Dios, se reduce únicamente a un club social o a un club de beneficencia. Pero la iglesia tiene una misión mucho más sublime. Claro, vamos a hacer una diferencia, vamos a compartir, vamos a darle al que lo necesita, pero entendemos que la necesidad primordial que tiene esa persona, más allá del alimento físico, es también que su vida esté garantizada para la vida eterna. Y por último, la gracia también nos da generosidad o produce en nosotros generosidad, porque si entendemos que hemos recibido de gracia, entonces vamos a también dar de gracia a otros. Bueno, leo lo del Evangelio, dice Mateo 18, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es lo que Jesús les decía a ellos para predicar el Evangelio, que obviamente todas esas señales iban como acompañamiento a la predicación del Evangelio del Reino. Ahora, hablando de generosidad, segunda carta a los Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, es decir, que todo regalo, que toda cosa que Él nos da, abunde, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Si usted ha entendido que todo lo que tiene en su casa, lo que tiene en su billetera, o lo que no tiene, pero va a tener, es producto de la gracia de Dios, la Biblia dice que con lo que está diciendo acá en 2 Corintios 9:8 es que eso debe producir en su corazón liberalidad para que usted dé. Porque usted va a entender de que así como Dios le pudo dar una cosa, Él le va a dar también si es así lo que Él quiere. Ojo, con eso no estoy predicando el evangelio de prosperidad, de que dé hermano para que le caiga más. No, aquí dice que Dios, Él puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abunden para buena obra. Lo que el cristiano debe buscar es tener suficiente, pero no para acaparar, no para sí mismo, sino entender de tener suficiente para poder compartir a otros. ¿Ha compartido usted durante este tiempo, hermano? ¿Ha compartido usted lo que gracia ha recibido? ¿Lo ha compartido con los demás? Esencialmente, eso es lo que la gracia de Dios nos debe llevar. Más allá de decir, bueno, fuimos elegidos por gracia y somos salvos por ella, tiene esas 5 aplicaciones prácticas en nuestra vida. Un esfuerzo para vivir la vida que Dios nos manda hacer, humildad en nuestras relaciones, responsabilidad en el servicio, prioridad para el Evangelio y generosidad para con los otros también. Así que bueno, concluimos ahorita la parte del estudio. Quisiera saber si hay preguntas que tenga alguien. Pastor Jaime, no sé si me ayudas tú con eso. No sé si me quedé yo solo. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos. Sí, solo vamos a esperar a ver si hay preguntas. Ok. Ok, creo que hay un delay entonces. Lo que digo ahorita se lo voy a escuchar unos minutos después. Vamos a esperar si hay preguntas. Ok, creo que hay una ahí, hermano. Estoy viendo aquí la transmisión en Facebook. Dice, hermano, dice la parábola del samaritano es un acto de gracia. Pues en efecto, de hecho es
tiene un sentido y una aplicación específica, tiene una connotación por la cual el Señor la compartió, pero en efecto, ¿por qué? Porque si usted entiende quién era un samaritano para un judío, un samaritano era el peor para ellos, porque era una persona que prácticamente era alguien que había sido israelita, pero que se juntó con otras personas y que habían negado entonces el ser del pueblo de Israel, y era un traidor esencialmente. Y también para un samaritano, los israelitas también eran personas que ellos odiaban, era un desprecio mutuo. Entonces, para ellos era algo ofensivo, era algo chocante ver que aquellos que en teoría tendrían que haber hecho algo para ayudar a aquel que fue golpeado, qué interesante que es un samaritano que no tenía que hacerlo, por así decirlo, y que aquel que había sido golpeado no lo merecía, se lo daba. Obviamente habla del prójimo, habla de misericordia, pero recuerde, hermano, que misericordia y gracia van muy de la mano bíblicamente. Así que, en efecto, muy buena pregunta. Dice según Romanos 5:21, la gracia reina a través de la justicia. Entonces, teológicamente, ¿quién preside quién? Lo que pasa es que, okay, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, vaya, la gracia es, y aquí hablando de reino, y no me quiero meter en temas escatológicos, pero hay que entender que la justicia de Dios es el medio por el cual Él va a reinar. Su justicia o su reino está sobre la base de la justicia, y obviamente Dios va a mostrar gracia y se va a seguir mostrando su gracia en ese reino, pero la base del mismo es la justicia, porque obviamente Él es el rey justo y Él es el que con rectitud reina y Él establece las reglas de ese reino, y en ese reino se va a manifestar la justicia, la gracia, perdón. Dice acá, la gracia de Dios es resistible en el sentido que podemos resistirla, y de hecho resistimos. Es irresistible en el sentido de que consigue su propósito, lleva a cabo el efecto deseado por Dios. Así pues, prefiero el término gracia eficaz, haciendo referencia a que el verbo significa arrastre una fuerza irresistible. Sí, en efecto. O sea, vaya, dice que este arrastre en realidad es una atracción, y es una atracción del amor de Dios y no algo violento. Sí, en efecto, o sea, uy, casi no sé. Vaya, aquí no estamos hablando de que es hay que entender que hay muchas figuras que han sido mal utilizadas. Por ejemplo, el decir que Dios es un caballero, que él no va a violar tu libre albedrío. En primer lugar, no hay libre albedrío, y Dios no es que esté tocando, por favor, déjame entrar, te ruego que me dejes entrar, sino que Él soberanamente decidió que una persona la va a traer a sí mismo, la va a traer a sí mismo. Ahora, la palabra que se ocupa ahí realmente es un llamado. Es un llamado el que hace a sí mismo, y como él mismo da la vida para hacerlo, obviamente ahí en ese caso no hay libre albedrío en cuanto a salvación, porque Dios pone de manifiesto su soberanía en la misma. Ahora, ¿la resistimos? Claro, obviamente una persona puede haber recibido un llamado general por toda su vida y llega una circunstancia particular en la cual Dios hace el llamado ya particular a su vida, y a la gracia de Dios irresistiblemente le atrae a Cristo Jesús. Dice acá la hermana Cristina de Novoa. En cuanto a la gracia común, esta puede obrar a través de las personas también. Es decir, que Dios controla a las personas inconversas para que no saquen o asesinen a alguien, por ejemplo. Claro, en efecto, sí, 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 como mencionaba. O sea, una de las acepciones de la gracia común es que Dios detiene que la perversión del hombre no sea tanta como podría ser. Es decir, debes entender que aunque parezca increíble, hermano o hermana, el mundo podría estar peor todavía. Si no está peor todavía, es porque Dios ha, de cierta forma, detenido por medio de su gracia común y por medio de la conciencia que le ha dado en cada uno de los hombres, el que no se perviertan todavía más. Este mundo podría estar todavía peor. Entonces, ¿que puede ocupar a otras personas? Definitivamente. Tanto en el sentido de lo negativo como en el sentido de lo bueno. Por ejemplo, si algún día una persona no convertida me invita a comer, o sea, es su gracia común, obviamente, porque está dando de comer a través de una persona no convertida a quien la gracia común le dio medios para bendecirme.
Veamos alguna otra pregunta. O Pastor Jaime, no sé si tú querés agregar algo más que haya faltado con el tema de la gracia. No, creo que estamos bastante bien. Hay varios términos en los que, la pregunta que hacía Michelle, hay varios términos en los eh, que podemos, ¿cómo se dice? Eh, que varios teólogos tienen algunas diferencias en cuanto a cómo, qué términos utilizar para explicar de la mejor manera qué es lo que pasa cuando Dios nos salva. Eh, y tampoco quisiera darle algo tan pasivo. De hecho, el nuevo nacimiento es algo increíblemente dramático. O sea, el nuevo nacimiento es una crisis, es como nacer, o sea, es como cuando un niño viene a la luz. Entonces, cuando Dios hace nacer de nuevo y hay una figura o una forma de explicarlo en los profetas, cuando los huesos que están ahí tirados cobran vida, o sea, eso es algo increíblemente dramático, es algo increíblemente activo, no es solamente una atracción, sino es un poder realmente de Dios que está llevándose a cabo en todo el ser de la persona, trayéndolo de la muerte a la vida. Entonces yo no veo ningún problema en que sí nosotros estamos resistiendo hasta cierto momento la gracia, pero llega un momento en que el llamado eficaz de Dios hace que esa gracia se vuelve irresistible, o sea, sobrepasa la capacidad de resistencia del ser humano para darle una nueva vida. Ahora, no es que lo violenta, pero sí le da una nueva vida para que esta persona quiera venir. Entonces, siempre creo que es un evento súper dramático que no hay que pasar por alto. Perfecto. Pregunta Michelle también agregando, dice, ¿cómo ser instrumentos de Dios para aquellos que están resistiendo? De igual forma, o sea, veamos, y siempre yo afirmo esto, la predicación del Evangelio es exitosa, ya sea que las personas eh, respondan a este llamamiento de una forma positiva o negativa. Es decir, ya sea que la persona se convierta o ya sea que la persona no se convierta. Si la persona no se convierte, no es un fracaso para la evangelización. ¿Por qué? Porque la evangelización tiene como objetivo poner de manifiesto quiénes son aquellos que son elegidos y aquellos que no. Entonces, si la persona responde afirmativamente, gloria a Dios porque es una persona elegida, pero si la persona entonces no responde afirmativamente, sino que rechaza el Evangelio, de igual forma, gloria a Dios porque se pone de manifiesto la dureza de su corazón y que es una persona que está condenada. Entonces, la predicación a tiempo y fuera de tiempo es la misma forma en la cual somos instrumentos, tanto para aquellos que resisten de forma reiterada como aquellos también que están un poquito más abiertos, ¿verdad? Pregunta David Blanco, me ha quedado la inquietud sobre la afirmación Dios nos disciplina por gracia. Entendiendo el término gracia, entonces podría comprenderse que esa disciplina no la merecíamos. Sería correcta esta última afirmación. En efecto. ¿Por qué? Le dicen en Hebreos que somos disciplinados como a hijos, que Dios nos recibe como a hijos y al que recibe como a hijo lo disciplina. Y si esa disciplina es para hacernos más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ustedes no lo merecíamos. Es algo que por gracia nos está dando. De hecho, la Biblia dice en Filipenses que se nos ha concedido, nos ha sido dado. Voy a buscarlo acá para no equivocarme. Dice Filipenses 1, 29, si no me equivoco. Espérame. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Imagínate, se nos concede, es algo que nos ha sido dado por gracia, algo que nos ha sido dado de una forma no merecida, el sufrir por Él. De igual forma, la disciplina es algo que no merecíamos en el sentido de, vaya, nosotros merecemos la consecuencia del pecado. Si yo peco, por ejemplo, si yo cometo un error, lo que yo merezco es toda la consecuencia que viene de eso. Pero Dios, siendo un Padre amoroso,
Él puede, por su gracia y en su misericordia también, no darme como retribución todo lo que yo merezco por ese pecado, pero sí disciplinarme de otra forma. Y a través de esa disciplina hacerme más a la imagen de su hijo. Y eso definitivamente no lo merezco. Yo merecería, obviamente, recibir el castigo tanto eterno en el infierno por el pecado que cometo, pero también terrenalmente por cualquier metida de pata que yo cometa. Pero Dios, en su gracia y misericordia, puede no darme eso directamente y sí darme su disciplina en amor, ya sea por medio de la disciplina en la iglesia o ya sea, por ejemplo, por medio de la disciplina por alguna circunstancia. Muy pocas veces se ve la disciplina en la iglesia como una bendición, pero obviamente eso es de las manifestaciones de la gracia más sublimes que hay. Cuando Dios, a aquel grupo de personas que Él ha llamado, utiliza ese grupo para formar a la imagen de su Hijo en otra persona que está en pecado, y esa disciplina en amor es manifestación de la gracia también. Dice acá Michelle de Guzmán, ¿habrá gracia de Dios en el infierno? ¿De qué manera se va a manifestar? Si entendemos que el infierno, el castigo del infierno es esencialmente eh, la ausencia de la presencia manifiesta de Dios y de su gracia también, tanto preservante, de su gracia común como su gracia general, yo creo y podría afirmar que no. Ahora, Pastor Jaime, corregime en ese sentido si me equivoco. Yo creo que no, porque obviamente si la gracia es un favor inmerecido, si en el infierno ya es la retribución justa de todo lo que yo he merecido, entendería que no debería haber gracia. Ya ahí las personas están recibiendo la retribución justa de toda la ira que han acumulado para sí aquí en la tierra. No sé, Pastor Jaime, corregime si me equivoco, porfa. No, sí, es así. En el infierno lo que va a haber es eh, la manifestación de un solo atributo, que es el atributo de la ira. Mm. Así entendemos lo que es el infierno. Ahora, que la gente va a entender la gracia, la misericordia, el amor, sí lo van a entender, sí van a saber qué es, porque Dios va a manifestarse a todas las personas, pero no van a poder gozar ni participar de esos atributos en el infierno. De hecho, yo siempre he creído, basado en Filipenses, que en el infierno va a haber adoración constante, obediencia constante, porque la gente va a conocer realmente a Dios, pero no gozar de los atributos de Él. Entonces, sí, por ahí. Perfecto. Sí, perfecto. Muy interesante pregunta. Sí, no, pues. Buena pregunta, Michelle. Veamos, otra pregunta dice ahí, ¿habrá gracia en los 7 años de la tribulación? Pues chicas, hoy sí andamos con preguntas. eh, entendería que sí. ¿Por qué? Buena, Porque, perdón, pastor. buena pregunta, te digo. Puchica, sí, aquí en el momento ya hacemos tag team y te la paso. No, yo entiendo que sí, porque, bueno, por lo menos la postura que nosotros sostenemos como iglesia, durante ese periodo, aún así va a haber personas que pueden alcanzar salvación. Entonces, mientras exista eso, hay gracia. Pastor, corregime o complementarme si he hecho alguna herejía ahorita. Sí, no, es así. De hecho, en la tribulación va a haber salvación y la salvación incluso va a ser por gracia. Mm, Eh, Nunca la salvación es una obra del ser humano, ni en el Antiguo Testamento, ni en el tiempo de la cruz, después de la cruz, ni en los tiempos de la tribulación. Siempre Dios va a salvar a sus escogidos, incluso en los tiempos de la tribulación, a través de la gracia. De hecho, tal vez para meterme en algo un poco más polémico, eh, el pastor John MacArthur asegura, y yo lo creo así, asegura que incluso van a haber personas con la marca de la bestia que Dios va a salvar, porque su gracia va a poder, poder sobrellevar incluso ese tipo de pecado, incluso ese tipo. Ahora, eso es algo que no sabemos, ¿verdad? Pero claro, a mí me gusta pensar la gracia de Dios. eh,
como ese himno que cantamos, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y cantamos, mis faltas son muchas y su gracia es mayor. Entonces Dios va a mostrar su gracia de una manera tan soberana, dice el pastor, de que incluso con la marca de la bestia, Él va a salvar a algunos, a sus escogidos, ¿verdad? No, no a todos. Entonces, si se quedan, no se la pongan. Sí, Ahora es sí. una postura, no estamos asegurando nada, pero es interesante la postura que se toma. Perfecto, veamos la segunda pregunta. Ok, creo que ya contestamos, ¿verdad? Sí, creo que hay un delay, pero bueno. Entonces, amados hermanos, hemos concluido. Gracias por acompañarnos. Es un tema bastante bonito, espero que haya servido. Yo con gusto puedo igual compartir con ustedes el bosquejo si así lo desean. Y vamos a orar para que pues podamos descansar después de un día que posiblemente ha sido ajetreado y que pues también pedir por el servicio del día de mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias por la palabra compartida, por la obra que tú haces en nosotros y sobre todo te alabamos por tu gracia. Señor, te pedimos que nuestras vidas puedan ser para alabanza de la gloria de tu gracia, que la gente pueda ver con nuestras vidas que únicamente tu gracia pudo hacer esa diferencia en nosotros. Te pedimos, Dios, por el día de mañana, que tu palabra va a ser predicada en boca de nuestro pastor, para que tanto nosotros como aquellos que no te conocen, que se conecten, puedan recibir de ella y que en medio de esa situación de problema, de angustia, de incertidumbre, podamos verte, Señor, y glorificarte como lo que tú eres, el Dios soberano. Te damos gracias en el nombre tuyo de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tú cerras, ¿verdad, pastor?